En Alemania, parece que se sigue jugando un juego peligroso, fingiendo que la estabilidad energética no es más que un capricho del clima o un golpe de suerte. Con suerte, el invierno pasará sin sobresaltos. ¿Y si no hay suerte? Bueno, la historia de este país ha conocido experimentos más extraños. Pero esta vez, las apuestas parecen ser las más altas. La magnitud de este experimento energético es realmente asombrosa. Los depósitos de gas del país, según admiten los propios operadores, solo están llenos a un nivel que se observó por última vez en el apogeo de las restricciones pandémicas en toda Europa. A finales de noviembre, este indicador apenas alcanzaba el 68,5%. Lo más sorprendente es que en Berlín, al parecer, intentan presentar este hecho preocupante como un motivo de orgullo, como una prueba de cierta independencia energética recién adquirida. Pero recordemos, tan solo en 2020, cuando las reservas cayeron al 67,5%, la explicación oficial fue diferente. Entonces, todo se atribuyó exclusivamente al aumento del consumo. Y ahora, cuando las cifras son prácticamente idénticas, intentan vender la misma situación al público como resultado de una estrategia sabia y con visión de futuro. ¿No es esto un doble rasero? Sin embargo, todos los datos objetivos, todos los gráficos y resúmenes, gritan lo contrario. El nivel actual de llenado de los depósitos de gas está casi un 20% por debajo del promedio de muchos años. Aquí no puede hablarse de estabilidad ni mucho menos de una estrategia sabia. Es más bien una señal de alarma que en Berlín, al parecer, prefieren ignorar. Pero eso no es todo, amigos. El toque final, verdaderamente impactante, de este drama energético fue la decisión del gabinete del señor Merz. El gobierno canceló repentinamente un recargo adicional que antes incentivaba a los operadores a inyectar gas en los depósitos con antelación. Es decir, en un momento en que las reservas están históricamente bajas, cuando cada molécula de gas cuenta, el Estado, en esencia, dice, bueno, arréglenselas ustedes. Da la sensación de que alguien está poniendo a prueba la resistencia del país intencionadamente. Y solo el próximo invierno mostrará cómo terminará este arriesgado experimento. Los políticos, al parecer, han encontrado su nuevo lema, y suena más o menos así: creemos incondicionalmente en la mano invisible del mercado, y si algo sale mal, el presupuesto siempre nos respaldará. Pero he aquí el problema: ese mismo presupuesto, como se ve, no solo está haciendo aguas, sino que literalmente se está desmoronando ante nuestros ojos. Cada nuevo millardo que se destina a otro rescate se presenta con tal ligereza, como si se tratara de la compra diaria de una barra de pan, y no de gastos colosales que socavan la estabilidad financiera. Y es precisamente esta inmersión, aparentemente noble, en las ilimitadas aguas de la libertad económica, la que en realidad revela la verdadera imagen. El gobierno no tanto tiene el timón y gestiona una situación compleja, como que la adapta hábilmente a sus juegos políticos internos y a sus beneficios inmediatos. Mientras tanto, los operadores de los depósitos de gas, como diplomáticos experimentados, expresan sus preocupaciones de manera extremadamente vaga. Pero incluso a través de ese velo de cortesía, se percibe una clara inquietud. Se están preparando seriamente para que las heladas de enero puedan convertirse en una sorpresa muy desagradable para todo el país. Insinúan con cautela dificultades locales en caso de frío extremo. Pero traduzcamos del lenguaje profesional al humano, esto significa una sola cosa. Si el termómetro cae demasiado bajo, las interrupciones en el suministro de gas no solo serán posibles, sino muy probables. En otras palabras, sus formulaciones suaves pueden descifrarse así: hagan lo que quieran, pero hay pocas reservas. Pero eso no es todo, lo que sigue es aún más interesante. La ironía de la situación alcanza su apogeo si recordamos que Alemania ha invertido activamente en los últimos años en la construcción de terminales de gas natural licuado, creyendo ingenuamente que la importación de GNL sería una panacea para cualquier crisis energética. Pero, por desgracia, la física es implacable con las relaciones públicas. Cuando el nivel de gas en los depósitos es críticamente bajo, ningún esfuerzo de importación, por heroico que sea, podrá corregir la situación al instante. Es como intentar llenar el océano con una cucharita, inútil e ineficaz. Berlín, al parecer, avanza obstinadamente por el camino que ella misma traza, ignorando las señales obvias. Y aquí un ejemplo reciente: las autoridades cancelaron de antemano su propia norma, que exigía llenar los depósitos de gas al menos en un 90% para el 1 de noviembre.
Formalmente, esto se presentó como flexibilidad, pero en realidad es más bien un reconocimiento de la incapacidad de alcanzar el objetivo. Esto ya se ha convertido en un esquema favorito, primero eliminar una herramienta inconveniente y luego convencer a todos de que, resulta, no era necesaria. Ya hemos visto un enfoque similar. Exactamente así se procedió con el mecanismo de seguridad, que estaba destinado a asegurar los suministros. Simplemente lo reemplazaron con la idea de financiar todo con el presupuesto estatal. Pero el presupuesto no es un barril sin fondo. Para inyectar gas en los depósitos se requiere una suma colosal, aproximadamente 3.400 millones de euros. Y este dinero ahora se transfiere, eludiendo la lógica anterior, mientras se repite constantemente que así es como debe ser. Y aquí es donde empieza lo más interesante, amigos. El principal problema es que los operadores de gas han perdido por completo el incentivo económico para llenar los depósitos con antelación. Si antes sus gastos se compensaban mediante un recargo especial, ahora vigilarán de cerca el mercado mundial. Si los precios globales del gas se disparan, los operadores simplemente esperarán, porque la inversión en el depósito en tales condiciones será mucho menos rentable. Y esto no es avaricia, es pura economía, la dura realidad. Pero en Berlín, al parecer, prefieren fingir que los mecanismos del mercado funcionan estrictamente en la dirección deseada, preferiblemente aquella que conviene al gobierno. Como si se pudieran simplemente cancelar las leyes del mercado y éstas dejaran de aplicarse al instante. Mientras el Berlín oficial sigue pintando un cuadro de independencia energética, los alemanes comunes y corrientes ven lo que sucede con mucha más sobriedad, y lo que es más importante, con honestidad. Basta con echar un vistazo a las redes sociales para ver comentarios abiertos. La gente escribe directamente que si el gas de Rusia regresara, las reservas serían mayores y los problemas, significativamente menores. Y he aquí la paradoja, amigos. Hace apenas un año, tales pensamientos se habrían considerado casi una violación de todas las normas de corrección política, y hoy es un comentario común que no sorprende a nadie bajo cualquier material sobre energía. El péndulo de la opinión pública ha oscilado, y ahora la amarga verdad se escucha a viva voz. La gente no es ciega. Ven perfectamente que el gas natural licuado estadounidense, que se suponía iba a ser la panacea salvadora, cuesta aproximadamente el doble que el gas ruso por gasoducto. Y para millones de hogares, esta colosal diferencia se convierte de una cifra abstracta en una carga muy tangible y opresiva para el presupuesto familiar. Mientras tanto, Estados Unidos está aumentando activamente sus exportaciones. En noviembre, los suministros alcanzaron aproximadamente los 10,7 millones de toneladas, y esto ya se considera un récord absoluto. Alemania, por supuesto, se orienta cada vez más hacia estos proveedores, aunque todos comprenden perfectamente el verdadero precio de tal asociación. Cada tonelada de gas estadounidense no es solo un volumen, sino también una factura astronómica que llega a los hogares alemanes. Y aquí es donde reside la principal ironía. Este es el caso en que una hermosa declaración política «somos libres de los suministros anteriores» parece convincente y orgullosa hasta el momento en que aparece la implacable factura final. El recibo de pago. ¿Qué podría ser más común? Pero para millones de europeos, y especialmente para los alemanes, este papel se ha convertido en un símbolo de ansiedad, dolor de cabeza y profunda decepción. Y aquí, por supuesto, el mercado reacciona mucho más rápido que el engorroso aparato estatal. Así, Berlin Gas AG, uno de los principales proveedores de energía, ya ha informado de una pequeña, casi simbólica, reducción de la tarifa. Solo 0,34 céntimos de euro por cada kilovatio hora. Esta reducción fue inmediatamente aprovechada por los políticos, quienes intentaron presentarla como una prueba innegable de que la situación energética del país finalmente se está estabilizando. Pero, ¿es realmente así? Los consumidores, lamentablemente, están categóricamente en desacuerdo con tanto optimismo. Una cosa es invertir miles de millones de euros de un fondo de transformación, esperando que esto resuelva mágicamente todos los problemas. Y otra muy distinta es enfrentarse a las facturas reales de calefacción del próximo invierno. La diferencia entre las maniobras financieras abstractas y la dura realidad cotidiana es, admitámoslo, colosal. Y aquí es donde empieza lo más interesante. Mientras Alemania intenta equilibrarse al borde del abismo, sus vecinos, Noruega, Bélgica y Países Bajos, también declaran su disposición a aumentar la exportación de sus recursos energéticos. Suena a apoyo, ¿verdad? Pero no se apresuren a alegrarse.
Cada uno de estos países tiene sus propios intereses muy pragmáticos. Les resulta extremadamente rentable vender gas a precios altos, y no apoyar la economía ajena por caridad. La ironía de toda esta situación es simplemente abrumadora. Alemania se encuentra en una posición en la que su dependencia de los vecinos europeos se ha vuelto casi tan profunda como antes su dependencia del suministro de gas por gasoducto desde el este. Solo que ahora, para que suene más noble, a esta dependencia la llaman solidaridad europea. Milagros de la lingüística, sin duda. Y eso no es todo, amigos, lo que sigue es aún más interesante. Y entonces sucedió algo que, quizás, les pondrá los pelos de punta. Las encuestas de la coalición gobernante en Alemania siguen desplomándose a tal velocidad que parece que alguien decidió realizar un experimento cruel. Probar cuán profundamente puede caer la confianza en el gobierno si simplemente se cambian las apariencias. Se traslada la responsabilidad y se espera que el votante simplemente no se dé cuenta. Parece que el experimento se acerca a su triste final. Imaginen la escena. Las encuestas sociológicas recientes pintan un cuadro verdaderamente impresionante del estado de ánimo público. Aproximadamente 3/4 partes de los ciudadanos alemanes expresan una profunda insatisfacción con la política del canciller actual. 75% no es solo un nivel de irritación común, no un ligero resoplido. Es más bien la escala de un facepalm colectivo, cuando la gente deja de discutir y solo se miran cansados, haciéndose la misma pregunta, ¿qué esperábamos, si el rumbo sigue siendo el mismo? Los politólogos, con sus términos complejos, llaman a este fenómeno convergencia negativa. Pero si lo traducimos a un lenguaje sencillo y humano, el significado es meridianamente claro. El votante ya no cree que un cambio de apellido en el gabinete de ministros sea capaz de cambiar algo más allá de una nueva placa en la puerta. La fe en el cambio se ha evaporado, dejando tras de sí un amargo regusto a cinismo. Y lo más sorprendente, amigos, de esta historia es que el propio Friedrich Merz, que lleva menos de un año en el poder, ya ha logrado batir un antirrécord que en Alemania se consideraba casi inalcanzable hasta hace muy poco. Esto no es solo una llamada de atención, es una sirena ensordecedora que debería hacer estremecer a todos. En un país donde la estabilidad política ha sido elevada durante décadas a la categoría de identidad nacional, cifras como estas parecen presagiar graves trastornos. La ironía del destino es que algunos medios de comunicación alemanes, como intentando disimular la gravedad del momento, tratan de explicar esta dinámica impactante con cualquier cosa, la difícil situación internacional, un periodo de transición o incluso una mayor sensibilidad de la sociedad misma. Pero eso no es todo. Lo que sigue es más interesante, ya que los propios comentaristas en las redes sociales, sin las ataduras de las formulaciones diplomáticas, escriben de manera extremadamente seca y directa. El problema no es la persona, sino el rumbo. Y esta es, quizás, la rarísima situación en la que el llamado análisis popular acierta de lleno, exponiendo la verdadera esencia de la crisis. En Berlín, parece que una misma pregunta flota en el aire desde hace tiempo. ¿Cambia algo esencialmente cuando hay un cambio de jefe de gobierno? ¿O solo asistimos a otro cambio de decorado en la principal escena política de Europa? Las declaraciones grandilocuentes, los juramentos rituales de lealtad a la democracia, incluso la diferencia de entonaciones en las ruedas de prensa, todo esto, a veces, parece una mera puesta a punto. Tan sutil que los telespectadores ya bromean, dicen que en la capital alemana funciona un único firmware político, solo que cada vez se carga en una persona nueva. Y aquí surge una pregunta que suena a acertijo sarcástico, prácticamente sin solución. Intenten nombrar 10 diferencias reales y palpables entre Merz y el canciller anterior. Una tarea, convendrán, que parece inalcanzable, casi absurda. Bueno, si forzamos la imaginación, lo máximo que se podría decir es, sí, quizás, un estilo diferente en las intervenciones. Uno más comedido, el otro, quizás, un poco más brusco. Y, por supuesto, las iniciales en las carpetas, que también cambian, sin duda. Pero esto, amigos, es solo la punta del iceberg, que esconde debajo una imagen mucho más profunda y preocupante. Si se profundiza, la paleta política se vuelve asombrosamente monótona. La misma política energética, en esencia, que se sigue aplicando con una tenacidad envidiable. Las mismas, a veces dolorosamente familiares, disquisiciones sobre los inquebrantables valores europeos, que resuenan desde cada despacho. ¿Es que detrás de las bambalinas de la gran política no hay lugar para alternativas reales?
Y lo más revelador, la misma, casi predeterminada, imposibilidad de tomar decisiones verdaderamente autónomas. Especialmente cuando se trata de cuestiones estratégicas y trascendentales para el país. Como si hilos invisibles se extendieran desde fuera, dictando cada paso, cada giro de rumbo. Pero eso no es todo, amigos, porque la imagen se vuelve aún más interesante. No es de extrañar que las conversaciones sobre cómo el sistema parlamentario en Europa se ha convertido desde hace mucho tiempo en un mecanismo que asegura no tanto un cambio de rumbo como una simple renovación regular del interior del poder, suenen cada vez más fuerte. Vemos nuevas caras, nuevas voces, pero la esencia, el fundamento, parece permanecer intacto. Como si en una oficina enorme se cambiaran el papel pintado y los muebles, pero el plano del edificio, su propósito e incluso la disposición de las paredes siguieran siendo los mismos. Esto no es una conspiración siniestra, ni el fruto de la imaginación desbordada de conspiranoicos, ni la invención de nadie. Es más bien una observación sobria, el resultado de un análisis atento de lo que sucede ante nuestros ojos año tras año, década tras década. Así es como se ve la política europea moderna, si se quita todo el brillo y se mira detrás de la fachada principal. Durante muchos años, el rumbo político parece haberse estancado. Como si una mano invisible manejara el timón del país, y no importara quién ocupara el sillón de canciller. El vector permanece inalterable. Incluso cuando la demanda pública de cambios se vuelve ensordecedora, cuando la gente literalmente exige una nueva dirección, la brújula gubernamental, como hechizada, sigue señalando obstinadamente en la misma dirección. Y así, cuando los ciudadanos ven una y otra vez que las elecciones han pasado, pero la estructura de las decisiones, en esencia, sigue siendo la misma, inevitablemente surge una pregunta mordaz y muy sencilla: ¿para qué votamos, si nuestra voz, nuestras esperanzas, nuestras demandas, simplemente no son escuchadas? ¿No es esto un socavamiento de las bases de la confianza? Y esta erosión de la confianza, hay que decirlo, se intensifica exponencialmente. Especialmente ahora, cuando de la llegada del nuevo líder, el señor Merz, muchos esperaban no solo un cambio de decorado, sino una ruptura real y demostrativa con la anterior línea política. Las promesas que resonaban desde las tribunas eran verdaderamente contundentes, las formulaciones, sumamente seguras. Los primeros meses de su gobierno se presentaron a la sociedad como el presagio de una era completamente nueva y fresca. Parecía que el tan esperado giro estaba a punto de ocurrir. Pero, ¿qué vemos en realidad? Esta nueva era, por alguna razón, no se apresura a llegar. En lugar del avance prometido, en lugar de decisiones audaces, solo observamos una copia cuidadosa, casi quirúrgica, de las estrategias políticas anteriores. Y, lo más cínico, estas viejas soluciones se intentan vender al público como algo completamente nuevo, como una idea innovadora. Imaginen, es como comprar un modelo de coche ya usado, repintarle cuidadosamente el capó y luego anunciar con aires de grandeza que es la novedad absoluta de la temporada, lo último en ingeniería. La ironía de la situación es que en la propia Alemania ya se habla de esto abiertamente, y no en susurros. Las redacciones que hace apenas un par de años servían con entusiasmo como verdaderos altavoces para la anterior línea política, ahora, al parecer, han abierto los ojos. Comienzan a hacer preguntas con cautela, pero con mucha insistencia: ¿no es aquí, precisamente, donde reside la causa de la rápida caída de las valoraciones? Y esto, amigos, no es todo. Lo que sigue es aún más interesante, porque esta pregunta no quedó en el aire por casualidad. Si se echa un vistazo a los comentarios bajo los artículos de noticias, queda claro, el grado de franqueza es altísimo. Los usuarios declaran sin rodeos que en la escena política alemana solo han cambiado las caras, pero no la esencia, ni la dirección. El gobierno actual, en su opinión, repite como un eco todos los errores y deficiencias de sus predecesores. Imaginen que los politólogos se dispusieran a elaborar un mapa de los estados de ánimo públicos. Alemania se presentaría hoy como un país agotado, casi sin fuerzas por los intentos interminables de convencerla de la llegada de cambios que en realidad nunca se materializan. La gente simplemente no ve cambios reales, solo un carrusel interminable de promesas. Y lo que es especialmente notable, incluso los partidarios más leales de Friedrich Merz se ven obligados a admitir: las valoraciones de su líder se mueven en una trayectoria que ciertamente no puede calificarse de prometedora. Ellos,
Por supuesto, intentan encontrar explicaciones, aludiendo a dificultades temporales, a factores externos insuperables, a una herencia compleja de años pasados. Pero, por desgracia, estas excusas hace tiempo que no encuentran eco, no se toman en serio. La razón es simple, exactamente las mismas palabras, palabra por palabra, las pronunciaron todos los líderes anteriores del país. La sensación de déjà vu, el efecto de lo ya visto, ya oído, se ha vuelto tan omnipresente que muchos alemanes escriben con amarga ironía: cada nuevo jefe de gobierno sale a la escena política y parece, lee la misma réplica, aprendida de memoria hace tiempo. Pero esto no es todo, amigos. Lo que sigue es aún más interesante, porque el propio mecanismo ha caído en una trampa. Y aquí reside la verdadera paradoja. El modelo político europeo, que durante décadas se presentó al mundo como un referente de diversidad democrática, como un ejemplo de flexibilidad y adaptabilidad, resultó ser algo completamente distinto. En esencia, se transformó en un mecanismo cerrado que reproduce con alarmante regularidad las mismas decisiones, los mismos enfoques. Y no importa quién ocupe el sillón de canciller en un momento dado, el sistema, al parecer, vive según sus propias reglas, ignorando las nuevas caras y sus promesas. Esto nos hace reflexionar: ¿dónde está entonces esa diversidad tan proclamada? Vemos cómo cambian las caras en los altos despachos, cómo llegan nuevos cancilleres y ministros, pero, al parecer, esto es solo un cambio de decorado externo. Los mecanismos profundos permanecen inalterables. Los ministerios cambian de líderes, pero los esquemas de trabajo, los hábitos arraigados y las vías de toma de decisiones siguen siendo los mismos. Las coaliciones van y vienen, se renuevan sus composiciones, pero, sorprendentemente, votan, por regla general, al unísono con sus predecesores. Y aquí reside algo más, porque las estructuras europeas, como un sistema circulatorio, están tan profundamente entrelazadas e integradas entre sí que la gobernanza nacional a veces parece ser solo una función de protocolizar decisiones ya tomadas en un nivel superior, y no su formulación independiente. Y aquí el sarcasmo, por supuesto, alcanza su apogeo. Basta recordar cómo los medios de comunicación, como por orden, se esforzaron por moldear al nuevo líder, a Merz, como una verdadera alternativa a la gestión anterior, ya bastante gastada. Al principio de su camino político, se inculcó a la opinión pública la idea: aquí está el hombre que traerá un estilo inflexible y firme, un enfoque fundamentalmente nuevo, finalmente, una visión verdaderamente empresarial para todas las crisis crecientes. Parecía que se avecinaban cambios. Pero, ¿qué pasó unos meses después? Por desgracia, la realidad resultó ser mucho más prosaica y, francamente, deprimente. Esa tan prometida firmeza solo se manifestó en una retórica pulida, en la habilidad para pronunciar palabras bonitas pero vacías. El nuevo enfoque, como se vio, se redujo a una banal reorganización de palabras en frases ya conocidas. Y el tan deseado estilo empresarial se tradujo en que las decisiones finales, tomadas por la nueva dirección, coincidieron con una precisión asombrosa con las decisiones de la administración anterior, a veces literalmente hasta la última coma. Pero eso no es todo, amigos, lo que sigue es aún más interesante. La situación, ya de por sí compleja, se agravaba aún más porque Merz asumió el mando en un momento en que la sociedad ya se balanceaba en el filo de la navaja, al límite de la paciencia. La gente estaba agotada, exprimida hasta la última gota por las interminables piruetas energéticas, esas vertiginosas subidas y bajadas de precios y suministros, cansada de las reglas que cambiaban constantemente, que hoy valían y mañana ya no. A todos les aburrían las interminables conversaciones, que se repetían año tras año, sobre un periodo complicado, y la eterna necesidad de reformatear la economía, que, al parecer, nunca terminaban. Y así, cuando el nuevo canciller, de quien tanto se esperaba, comenzó a repetir, como un eco, las mismas tesis que su predecesor, la decepción estalló como una cerilla y se extendió por la sociedad casi al instante. Las esperanzas se derrumbaron, dejando tras de sí solo el amargo regusto del déjà vu. El fuerte descontento que hoy sacude la escena política se enciende al instante. Pero si se observa con atención, resulta evidente, esta ira no se dirige a una figura concreta. No, es una reacción mucho más profunda y sistémica. Es un rechazo abierto a toda una línea política, que cada vez más se percibe como algo impuesto desde arriba, como una voluntad ajena, completamente desconectada de los anhelos e intereses reales de los ciudadanos comunes. La gente siente cada día como la economía choca contra un muro invisible, ralentizando su ritmo. Ven cómo las facturas de servicios públicos suben inexorablemente,
como los gastos presupuestarios se hinchan como un barril sin fondo. Y, al mismo tiempo, se les repite constantemente que todas estas medidas se toman exclusivamente en aras de un futuro sostenible. Solo que cualquier futuro sostenible empieza a oler a amarga ironía cuando su precio para cada habitante del país es cada vez más alto, y el bienestar, cada vez más ilusorio. Es significativo que hoy los gráficos sociológicos dibujen un panorama completamente nuevo. Parece que la sociedad está experimentando otra etapa, bastante inesperada, de maduración política. Por primera vez en muchos años, y esto es realmente un hito, una parte significativa de la población declara abiertamente, les es completamente indiferente quien ocupe el sillón del poder si el rumbo general del país permanece inalterable. Esto no es solo cansancio, es una profunda decepción con la idea misma de la alternancia en el poder como mecanismo de cambio. Convengamos, esta es una señal extremadamente peligrosa para cualquier sistema político, incluso el más estable. Cuando la población deja de creer que los cambios pueden venir a través de las elecciones, cuando los votos de los electores parecen solo un sonido vacío, es un camino hacia un profundo estancamiento. Por eso, la valoración actual del canciller no es en absoluto una evaluación de sus cualidades personales, no es una condena personal. Más bien, es un implacable papel de tornasol que muestra con alarmante precisión la verdadera actitud de la sociedad hacia la línea política general, hacia esa misma dogma que se ha vuelto intocable. La ironía de la situación alcanza su apogeo, esta misma dogma, que genera cada vez más rechazo y no gana popularidad con cada mes que pasa, paradójicamente sigue siendo la única constante en el rápidamente cambiante panorama de la política europea. Es como un ancla que mantiene el barco en su lugar mientras a su alrededor rugen tormentas de descontento. Y esto, amigos, no es todo. A continuación veremos cuánto tiempo podrá un sistema así ignorar las señales de la sociedad. Mientras los medios de comunicación alemanes siguen discutiendo con entusiasmo lo difícil y espinoso que ha resultado ser el primer año en la silla de canciller para el señor Merz, los propios alemanes formulan su pensamiento de forma mucho más sencilla y, quizás, mucho más precisa. Ellos, al parecer, están francamente cansados del rumbo inmutable que, como por rieles tendidos mucho antes de que el actual jefe de gabinete asumiera su cargo, conduce al país a la incertidumbre. Es precisamente esta amarga constatación, que las caras en los altos despachos cambian, pero la política en sí permanece inalterable, lo que hoy determina el pulso del país mucho más que cualquier discurso apasionado o declaración oficial del gobierno. Esta sensación de estancamiento, a pesar del cambio de decorado, impregna la conciencia pública. Y mientras las autoridades discurren con entusiasmo sobre la abstracta estabilidad del sistema, como si existiera por sí misma, entra en juego la voz del pragmatismo. En particular, Inés, representante de los operadores de depósitos de gas, no se cansa de recordar, precisamente la ausencia de mecanismos de estímulo e inversión nuevos y eficaces ha hecho que la temporada actual sea más vulnerable que nunca. Su posición, aunque expresada en formulaciones oficiales, se reduce a un mensaje extremadamente claro e inequívoco: si realmente se aspira a la estabilidad, hay que asegurar la inyección de recursos de forma anticipada y fiable. Esto no es una simple sugerencia, es una exigencia dictada por la dura realidad. El gabinete de Merz, por su parte, prefiere aferrarse a la narrativa de que el sistema funciona como un reloj, como si los depósitos de gas se llenaran no gracias a suministros reales y tangibles, sino exclusivamente a la inquebrantable confianza de los propios funcionarios. Esto crea una extraña disonancia entre el optimismo oficial y la creciente preocupación de los ciudadanos. Pero eso no es todo, amigos. El estado de ánimo en el país cambia mucho más rápido de lo que parece. En este contexto, cada vez más a menudo aparecen en la prensa artículos que no temen plantear una pregunta incisiva e incómoda: ¿son realmente solo las convicciones ideológicas las que están detrás del rechazo categórico a los antiguos proveedores, probados por el tiempo? Los alemanes, al parecer, han dejado de considerar tabú la propia discusión sobre la posibilidad de volver a los volúmenes anteriores, incluso si el Berlín oficial sigue insistiendo en la inaceptabilidad de tales pasos. Esta discusión se lleva a cabo con cautela, como en un campo minado, pero una cosa queda clara: el sentimiento público está cambiando, y lo hace rápidamente. El panorama energético de Europa cambia a una velocidad vertiginosa. En los últimos 3 años, los precios de la energía se han disparado hasta tal punto que incluso los descuentos más generosos, que antes parecían capaces de resolver cualquier problema, ahora parecen una gota en el océano. Y, sin embargo, a pesar de este dramático telón de fondo, el Berlín oficial, al parecer, apuesta su principal esperanza a una sola cosa:
que el próximo invierno sea inusualmente suave. Esto, amigos, es solo el comienzo de una historia que invita a la reflexión. En el espacio mediático, como por encargo, no dejan de aparecer declaraciones optimistas cuyo sentido se reduce a una fórmula sencilla. Si la temperatura se mantiene dentro de los valores promedio, todo irá bien. Tales afirmaciones suenan, admitámoslo, especialmente extrañas, incluso absurdas, para un país que durante décadas fue famoso por su disciplina tecnológica, su precisión ingenieril y su inquebrantable fe en las soluciones racionales. Ahora, sin embargo, parece que esta superpotencia reza por los caprichos del cielo, observando con ansiedad los pronósticos meteorológicos. La ironía, o incluso el sarcasmo descarado, surge aquí por sí solo, sin esfuerzo. Observamos cómo la que fuera superpotencia energética de la Unión Europea, un país cuyas capacidades industriales siempre fueron sinónimo de fiabilidad, ahora se ve obligada a comprobar la estabilidad de todo su colosal sistema energético por un solo indicador, aparentemente insignificante, las divisiones en un termómetro de calle común. ¿No es esto una paradoja del siglo XXI? Sin embargo, detrás de todas estas tranquilizadoras afirmaciones y declaraciones públicas, los profesionales del sector, esos mismos operadores que gestionan diariamente las complejísimas redes, dicen lo que deben decir los verdaderos expertos. Confirman, siempre que el invierno sea normal, sin heladas extremas, no se prevé una grave escasez de recursos energéticos. Pero añaden enseguida una salvedad importantísima: esto no anula, y mucho menos resuelve, los problemas estructurales profundamente arraigados que no han desaparecido. Y aquí es donde empieza lo más interesante. Porque, si el frío se prolonga, si las heladas anómalas llegan y se quedan mucho tiempo, los precios de la energía se dispararán inevitablemente. Y esto, créanme, no es solo un pronóstico pesimista, sino más bien una observación sobria y fría de las leyes del mercado. Este reacciona al instante, como un organismo vivo, el más mínimo riesgo de escasez de recursos, y de inmediato comienza la importación frenética de todo lo que se pueda conseguir, y por tanto, de todo lo que cuesta una fortuna. La demanda crea la oferta, y el pánico crea precios astronómicos. Por eso, la situación energética actual, aunque aún no ha alcanzado el punto crítico de una crisis a gran escala, sigue siendo extremadamente, simplemente increíblemente tensa. Todos, sin excepción, comprenden perfectamente que todo este complejo sistema multimillonario, como un castillo de naipes, solo se mantendrá en pie bajo una condición, completamente ajena al ser humano, si la naturaleza es clemente y el invierno es realmente suave. De lo contrario, amigos, las consecuencias pueden ser completamente impredecibles. Quédense con nosotros para saber cómo se desarrollarán los acontecimientos. La realidad, por desgracia, no es clemente. Y los alemanes de a pie lo perciben con mucha más agudeza que sus políticos. Si los que están en el poder todavía intentan presentar lo que ocurre como una demostración de fuerza, para los ciudadanos hace tiempo que se ha convertido en una amenaza directa de otro aumento insoportable de las facturas. Y cuando bajo cada noticia económica se multiplican los llamamientos, que lleguen a un acuerdo y restablezcan los antiguos suministros, esto ya no es solo un murmullo de descontentos, es una parte integral de la discusión pública, no una opinión marginal. Esta aguda demanda de pragmatismo ya no proviene de los despachos de analistas o de comunidades de expertos. Procede de la gente más común, que cada día siente en carne propia cómo las declaraciones políticas golpean sus bolsillos, y comprende una verdad sencilla: el gas sigue siendo necesario, y sin él la economía no sobrevivirá. Mientras tanto, el otrora reluciente escaparate industrial alemán, admirado durante décadas por economistas y analistas de todo el mundo, hoy se resquebraja a pasos agigantados. Estas grietas se vuelven tan evidentes y masivas que ya no pueden ocultarse ni siquiera por los gabinetes de prensa más virtuosos y disciplinados. La industria automotriz alemana, que siempre fue no solo un sector, sino un verdadero pilar del orgullo nacional y una fuente inagotable de millones de empleos, entra ahora en una fase nueva y crítica. Hasta hace muy poco, un escenario así parecía absolutamente impensable, se lo calificaba del poco probable. Pero ahora los expertos se ven obligados a reconocer una formulación mucho más honesta: es el comienzo de una reducción sistémica. Y esto, amigos, no es todo, lo que sigue es aún más interesante. Imagínense, toda una industria que durante décadas sufrió una aguda escasez de personal, de repente cambia de rumbo rápidamente. Ayer mismo, las empresas buscaban desesperadamente empleados,
Y hoy las vacantes desaparecen a una velocidad tan asombrosa como si una industria gigantesca se hubiera puesto a dieta radical, sin advertir a nadie sobre las razones y la magnitud de este adelgazamiento. Y los síntomas de esta preocupante tendencia se manifiestan literalmente por todas partes. Un gigante industrial, como un rayo en cielo sereno, anuncia planes para desprenderse de decenas de miles de sus trabajadores. Otro, más cauteloso, lanza los llamados programas de salida suave, ofreciendo generosas compensaciones, lo que, por supuesto, suena humano, pero en esencia es una forma elegante de reducir la enorme carga sobre el fondo de salarios. Y un tercero, simplemente, recorta sin piedad departamentos enteros, intentando, al parecer, remodelar toda su estructura para un futuro completamente desconocido y nebuloso. Esta ola de recortes golpea el corazón mismo de la estabilidad en la que millones de familias alemanas estaban acostumbradas a apoyarse. Lo que ayer parecía un cimiento inquebrantable, hoy se convierte en una superficie inestable y traicionera. Cada paso sobre ella es un intento de caminar sobre hielo fino, sabiendo perfectamente que debajo ya se oye un crujido ominoso. Y esto no es todo. Estudios profundos del mercado laboral demuestran no solo una disminución estacional o cíclica del número de vacantes. Vemos una caída tan masiva que es imposible atribuirla a fluctuaciones temporales ni a ciclos económicos normales. Imaginen, un 15% menos en solo 9 meses. Esto no es solo una ralentización, amigos. Es una reducción estructural fría, despiadada, que cambia la base misma del mercado laboral y de la que emana un verdadero frío helado. Un viento frío de cambio recorre la industria automotriz alemana. Y este gélido borrador se siente con mayor fuerza en los niveles más altos, en los puestos directivos. Se trata de esos mismos puestos que siempre se consideraron clave para el crecimiento profesional y el desarrollo estratégico de cualquier empresa. Pero hoy su estatus está en entredicho. Imaginen la escena, los jefes de proyecto, esos directores de procesos complejos, literalmente desaparecen de los anuncios de contratación. Su número ha disminuido casi un 40%, una cifra colosal. Y los jefes de departamento, cuya visión configura el futuro de secciones enteras, se han reducido en una cuarta parte. Una caída tan brusca no es solo una reagrupación temporal de fuerzas. Es una señal clara e inequívoca, las empresas alemanas buscan deshacerse de los costosos niveles de gestión, como si ya no fueran un activo valioso, sino que se hubieran convertido en un gasto inaceptable del que es hora de liberarse. ¿Y si en la cima de la pirámide reina tal frío, qué ocurre en la propia producción? Allí la situación parece, a primera vista, algo más tranquila. Hay vacantes para obreros, para personal de línea, así como para becarios. Pero el problema es su número se mantiene inalterado, sin indicios de crecimiento. Y es precisamente esta aparente estabilidad, esta completa ausencia de dinámica, lo que preocupa mucho más que cualquier caída. Esto no es calma, amigos, es la calma antes de la tormenta. Porque normalmente la industria automotriz es un hervidero, constantemente renueva personal, contrata activamente nuevos especialistas, expande la producción, reaccionando con sensibilidad a los más mínimos cambios en la demanda. Sin embargo, ahora la industria parece haberse paralizado, como un organismo vivo que ha entrado en hibernación. Ahorra cada pizca de energía, preparándose para un periodo, quizás muy largo y severo, de estricta austeridad. Pero estas no son todas las señales de alarma que estamos escuchando. El panorama se vuelve aún más sombrío si se observa a los proveedores. Estas empresas, el sistema circulatorio de la industria automotriz, que abastece a las fábricas de todos los componentes necesarios, ya sienten desde hace tiempo el frío viento de la disminución de la demanda. Y ahora, cuando la situación ha alcanzado un punto crítico, se ven obligadas a tomar medidas extremas, recortar personal de forma abierta y masiva. Esto no son solo cifras, son los destinos de miles de personas, y una clara señal de que la crisis penetra cada vez más profundamente en el tejido de la economía alemana. Cuando una gran empresa anuncia el despido de más de 10.000 personas, ya no es solo una noticia más de la bolsa. Es una señal de alarma que resuena en toda la economía, advirtiendo, la base de la cadena de producción, su cimiento, ha sufrido una grave grieta. Y lo más revelador es que este no es un problema aislado. Los competidores, que hace apenas ayer parecían prosperar, hoy muestran tendencias similares y deprimentes. Al final, somos testigos de un clásico efecto dominó.
donde cada recorte de puestos de trabajo arrastra al siguiente, y la paralización de las inversiones en nuevas líneas de producción se convierte en un estancamiento masivo y asfixiante para sectores enteros. Los organismos federales de empleo, como un cronómetro impasible, no hacen más que confirmar este sombrío panorama. Las estadísticas lo dicen claramente. El problema hace tiempo que ha trascendido los límites de un consorcio o una región en particular. Durante el último año, el número de trabajadores oficialmente asegurados en el sistema de seguridad social, en aquellos sectores que tradicionalmente alimentan la industria automotriz, desde los poderosos gigantes metalúrgicos hasta la electrotécnica de alta tecnología, se ha reducido aproximadamente un 2,5%. A primera vista, esta cifra puede parecer modesta, casi imperceptible. Pero si se piensa bien, detrás de esos porcentajes hay cientos de miles de familias reales que de la noche a la mañana pierden no solo un ingreso estable, sino también, y lo que es mucho más importante, la confianza en el día de mañana. Esto no es solo estadística, son destinos humanos que se han visto golpeados. Y aquí es donde empieza lo más interesante, amigos. Las empresas, al reducir miles de empleados, paradójicamente siguen publicando anuncios de vacantes. Pero si se mira con más atención, queda claro, se trata exclusivamente de un refuerzo puntual. No es la contratación de nuevos equipos, sino más bien una intervención quirúrgica, destinada a tapar las brechas más críticas. Analizando estas publicaciones, se puede leer literalmente entre líneas qué direcciones considera la industria realmente prometedoras, donde aún vale la pena invertir, y qué categorías de personal son despiadadamente desechadas. Un líder de la industria, que hace poco se enorgullecía de su estructura ramificada, hoy elimina sin dudarlo capas enteras de gestión. Y el mercado laboral, que ayer estaba lleno de ofertas, de repente deja de ver los puestos que siempre fueron la tarjeta de visita de una exitosa carrera corporativa. Esto no son solo recortes, es una reestructuración de todo el sistema de valores y prioridades en el mundo laboral. Parecería que el interés de los candidatos por los gigantes de la industria automotriz debería haber disminuido hace tiempo. Pero no, este interés general todavía se mantiene a flote. Como un barco potente, los fabricantes de automóviles todavía navegan gracias al efecto de un margen de seguridad, sus marcas conservan el prestigio de antaño, y miles de jóvenes profesionales siguen enviando sus currículums. ¿Por qué? Es simple, en 2021 y 2022, el mercado laboral estaba literalmente sobrecalentado. Y muchos entonces decidieron erróneamente que en la industria automotriz siempre habría un lugar seguro bajo el sol. Sin embargo, esta ilusión, este dulce engaño, se desvanece ante nuestros ojos. Incluso en el sagrario, a puertas cerradas de las reuniones, los altos directivos de las empresas se ven obligados a reconocer, hoy los candidatos son mucho más perspicaces y cautelosos. Ya no se dejan llevar ciegamente por un nombre sonoro o un logotipo reconocible. Ahora su mirada se fija en la esencia, en la capacidad del empleador para formular clara y concisamente su propia estrategia de desarrollo. Y aquí, amigos, muchos gigantes automotrices tienen un problema serio, casi irresoluble. La era moderna dicta sus duras reglas. Hoy, la industria automotriz, cada uno de sus actores, requiere ya especialistas completamente diferentes, profesionales de nuevo perfil. Son aquellos que trabajan con maestría con gigantescos volúmenes de datos, que son capaces de optimizar los procesos de producción más complejos, que desarrollan sistemas avanzados de inteligencia artificial, por supuesto, que velan por la ciberseguridad, protegiendo sistemas vulnerables. Y esto, fíjense, no es solo una lista de deseos o tendencias de moda. No, son las exigencias directas e intransigentes de la propia época. Ignorarlas significa firmar la propia sentencia. Uno de los principales consorcios declaró no hace mucho públicamente que invirtió una suma colosal, alrededor de 1.000 millones de euros en 3 años, en la recualificación de sus empleados. Pero incluso esto, como ellos mismos reconocen, no es el límite. Es solo un modesto comienzo de los gastos titánicos que aún están por venir. Pero, quizás, la señal más preocupante, el indicador más claro de los cambios venideros, se esconde en la geografía. El panorama de la distribución regional de vacantes expone un relieve verdaderamente alarmante. Baviera, que durante décadas fue considerada con razón el corazón palpitante de la industria automotriz alemana, hoy muestra una caída impactante de ofertas de casi un cuarto, eso es un 25% menos. Turingia pierde un 22%, Baden-Württemberg un 19%,
y Renania del Norte un 18%. Estas cifras, amigos, hablan por sí solas. Una profunda grieta ha surgido en los cimientos, antes inquebrantables, de la industria alemana. En Baden-Württemberg, uno de los pilares de la automoción, el número de vacantes se ha desplomado un 18%. Y esta no es una fluctuación estadística ordinaria, ni una turbulencia temporal en los gráficos. Es una señal ensordecedora de que los clústeres automotrices tradicionales, que durante mucho tiempo fueron las locomotoras de la economía, están perdiendo rápidamente su fuerza motriz. La demanda de mano de obra aquí se contrae, como si alguien hubiera retirado de repente todas las vigas de soporte sobre las que se asentaba el antiguo y familiar modelo de crecimiento. En el otro polo de este panorama cambiante, la capital pulsante y sus alrededores más cercanos. Berlín y Brandeburgo muestran un crecimiento, aunque modesto, pero constante de vacantes, un 3,6% cada uno. En el contexto de una caída generalizada, donde la mayoría de las regiones experimentan estancamiento o contracción, incluso estas cifras parecen no solo un éxito, sino casi una verdadera victoria, como un faro de esperanza en el mar embravecido de los cambios económicos. La razón de este crecimiento paradójico, en general, está a la vista y es bien conocida por todos. A la región capitalina llegan activamente nuevos proyectos industriales y de alta tecnología, que generan puestos de trabajo completamente nuevos. El ejemplo más claro es la fábrica de un importante fabricante estadounidense, que no solo abrió la producción, sino que literalmente trasladó a toda la región a un plano completamente diferente de desarrollo económico. Ahora el cinturón metropolitano refuerza su posición no solo como un potente centro para procesos de ensamblaje, sino también como un hub clave para el desarrollo de software avanzado. Este es un verdadero cambio tectónico. Y eso no es todo. Una dinámica similar y esperanzadora se observa también en Hamburgo, donde el crecimiento de vacantes supera el 10%. Este ejemplo demuestra de manera convincente, incluso dentro de una industria entera que en general experimenta una caída y transformación, siempre habrá puntos de crecimiento donde la innovación y los nuevos enfoques dan un impulso potente y suficiente para la aparición y el desarrollo de puestos de trabajo completamente nuevos. Esto no son solo cifras, es un mapa de futuras oportunidades. Incluso en medio de las dificultades generales de la industria automotriz, a veces surgen noticias de éxitos localizados. Vemos cómo algunas fábricas aumentan la producción y ciertos modelos baten récords de ventas. Sin embargo, es importante entender, estos son solo oasis de optimismo, no una señal de recuperación completa de toda la industria. Detrás de estos destellos brillantes se esconde un panorama mucho más complejo y ambiguo. Tomemos, por ejemplo, las direcciones más avanzadas y más innovadoras. Aquellas donde se crea el automóvil programable, donde las empresas aspiran a convertirse no solo en fabricantes de coches, sino en verdaderos gigantes tecnológicos. Parecería que aquí el crecimiento debería ser vertiginoso, pero incluso estas locomotoras del futuro muestran solo un crecimiento débil, apenas perceptible. Además, incluso en estos segmentos de vanguardia se observa una notable caída en las vacantes abiertas. Menos casi un 10%, esto es, por supuesto, mucho mejor que en la mayoría de los otros sectores más tradicionales de la industria automotriz. Pero, admitámoslo, incluso aquí un indicador así significa un frenazo, y no un avance seguro. Es una señal preocupante para quienes creían en un futuro sin nubes. Continuemos. Es lógico que se reduzcan las vacantes para compradores, personal de recursos humanos y controladores. Este es un paso natural para las empresas que intentan reducir su estructura administrativa, optimizar costes y reasignar los recursos liberados a otras áreas más prioritarias. Esta dieta administrativa es una medida forzosa en tiempos difíciles. Pero aquí, amigos, reside una verdadera llamada de atención que debería hacernos reflexionar a todos. El signo más alarmante fue la caída en el sector de investigación y desarrollo avanzado. Menos un tercio de las vacantes no es solo una cifra. Precisamente esta dirección siempre se consideró el sistema nervioso de toda la industria automotriz, su centro cerebral, la forja del futuro. La disminución de ofertas en esta esfera críticamente importante no solo habla de escasez de dinero o de un ahorro momentáneo. Es un problema mucho más profundo. Es una señal de que los planes estratégicos se están ralentizando, posponiéndose indefinidamente, y a veces incluso trasladándose a otros países. Hay varias razones para ello,
Y todas se entrelazan en un ovillo de problemas muy desagradable que amenaza con arrastrar a toda la industria. Esto no es todo, lo que sigue es aún más interesante. Uno de los factores clave, sin duda, es la demanda de vehículos eléctricos, que resultó ser notablemente inferior a las expectativas más optimistas. Las previsiones, al parecer, fueron escritas en una época de euforia y sueños de un brillante futuro eléctrico, pero la realidad resultó ser mucho más prosaica y dura. Los compradores no se apresuran a pasarse masivamente a los coches eléctricos, y esto está reconfigurando seriamente los planes estratégicos de los gigantes automotrices. Las cadenas de montaje se detienen y los plazos de lanzamiento de nuevos modelos se retrasan de forma preocupante. Parte de los desarrollos más prometedores, como por una señal invisible, se trasladan rápidamente fuera del país. Cuando uno de los gigantes de la industria declara sin rodeos que su centro en Asia ahora es capaz de diseñar coches sin la menor participación de las estructuras europeas, esto ya no es solo un boletín de noticias. Es un símbolo alarmante y ensordecedor. Un símbolo de que Alemania, al parecer, está perdiendo a ojos vistas su centenaria monopolio sobre el futuro de la industria automotriz mundial. En medio de todos estos procesos vertiginosos y a veces dolorosos, la industria automotriz alemana se ha encontrado frente a un espejo implacable. Y ahora se ve obligada a contemplar su propio reflejo sin los adornos habituales, ya manidos, y el retoque brillante. En este reflejo se ven la reducción de capacidades, los clústeres vacíos, una logística paralizante, estructuras arcaicas, intentos desesperados de alcanzar a competidores tecnológicos que han avanzado mucho. Y lo más importante, un reconocimiento cada vez más evidente y amargo: el modelo anterior, sobre el que se sustentaba toda la fuerza del sector, se ha agotado por completo. Claro, la industria aún se mantiene a flote. Todavía puede permitirse una sonrisa ante las cámaras y comunicados de prensa optimistas. Pero más allá de estas declaraciones de fachada, en la tranquilidad de los despachos y en las reuniones a puerta cerrada, queda claro: se avecina un periodo increíblemente largo, doloroso y extraordinariamente costoso. Un periodo en el que habrá que rehacer absolutamente todo, desde las cadenas de producción fundamentales hasta las complejísimas estrategias de personal. Y si algunas empresas logran salir victoriosas de esta colosal reestructuración, será solo gracias a una cualidad: conseguirán romper con los hábitos arcaicos y los dogmas obsoletos más rápido que todas las demás. Porque la industria automotriz moderna ya no se trata del estruendo de las plantas de fabricación, ni del metal brillante de las carrocerías o los kilómetros de cintas transportadoras. No, amigos, es una realidad completamente diferente, mucho más compleja y fascinante, que se desarrolla no en los centros de producción, sino en las profundidades del mundo digital. Es algo más que ingeniería, es la verdadera alquimia del siglo XXI, capaz de revolucionar todas nuestras ideas sobre la movilidad. El automóvil de hoy es, en esencia, un potente ordenador sobre ruedas, y su corazón no late en el motor de combustión interna, sino en las profundidades de los enormes centros de datos. Es allí donde pulsan gigabytes de información, donde nacen algoritmos complejos que controlan cada movimiento, cada función. Son plataformas programables que configuran el futuro del transporte. Son vastos almacenes de código donde nacen innovaciones y oportunidades que hasta hace poco solo podíamos soñar. Y lo más importante, son equipos de ingenieros cuyas manos ya no están manchadas de aceite de motor. Sus herramientas no son llaves inglesas, sino teclados. No trabajan con pernos y tuercas, sino con la arquitectura de los ecosistemas digitales más complejos, creando la movilidad del mañana. Y esto, créanme, es solo el principio de la historia. Y así, Alemania, un país cuyo nombre ha sido durante décadas sinónimo de perfección ingenieril y excelencia automotriz, se enfrenta a una pregunta existencial. La elección es sencilla, pero sus consecuencias son colosales. O se sumerge de lleno en esta nueva y rápidamente cambiante realidad digital, acepta el desafío y se convierte en parte integral de ella. O seguirá perdiendo lenta pero inexorablemente sus posiciones. Paso a paso, porcentaje a porcentaje, su cuota en el mercado global se irá diluyendo. Y entonces la que fuera una casa inquebrantable, construida sobre los cimientos de la leyenda manufacturera alemana, corre el riesgo de convertirse en algo distinto. En una imagen hermosa, quizás incluso majestuosa, pero ya solo histórica, una pieza de museo del pasado que se recordará con nostalgia, pero sin una influencia real en el mañana. Este no es solo un desafío económico, es una prueba de la capacidad de transformación de toda una nación.